En las colinas olvidadas del interior de Alabama, donde el musgo español cuelga como sudarios fúnebres de robles antiguos y el calor del verano reverbera en los caminos de arcilla roja, existe un caso médico tan perturbador que 3 equipos de investigación universitarios distintos se negaron a publicar sus hallazgos. El año era 1880 y lo que comenzó como un recuento rutinario del censo en el condado de Wilcox revelaría a una familia cuya condición genética desafiaba todos los principios de la biología humana conocidos por la ciencia del siglo XIX. El doctor Samuel Whitmore, un médico itinerante de la Universidad de Alabama, había visto su cuota de medicina fronteriza: la tuberculosis que diezmaba familias enteras, la fiebre amarilla que convertía asentamientos prósperos en ciudades fantasma, enfermedades infantiles que reclamaban más vidas que las guerras. Pero nada en su formación médica lo había preparado para lo que descubriría en un recóndito valle a 15 millas al sur de Camden, donde una familia llamada los Ashford había vivido en completo aislamiento durante más de 4 décadas. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentar misterios que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana misma. Antes de sumergirnos más profundamente en lo que el doctor Whitmore encontró en ese valle de Alabama, asegúrate de estar suscrito porque estamos a punto de revelar detalles que la mayoría de los historiadores se niegan a discutir. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué estado estás escuchando? Porque lo que ocurrió en Alabama podría revelar algo sobre las oscuras posibilidades ocultas en las comunidades más aisladas de América. La historia comienza no con lo sobrenatural, sino con algo mucho más inquietante: la posibilidad de que la genética humana pudiera producir combinaciones tan extrañas que existan más allá de los límites de la clasificación médica. Lo que el doctor Whitmore documentó durante 6 meses desafiaría todo lo que la comunidad científica creía sobre la herencia, el desarrollo humano y la misma naturaleza de lo que significa ser humano. El condado de Wilcox, Alabama, en 1880, era una tierra atrapada entre el viejo sur y las inciertas promesas de la reconstrucción. Las colinas ondulantes cubiertas de pino y roble se extendían por millas sin un solo pueblo de importancia, salpicadas de granjas arrendatarias y asentamientos olvidados donde las familias habían vivido de la misma manera durante generaciones. Los caminos eran poco más que senderos de tierra que se volvían intransitables durante las fuertes lluvias, y muchas comunidades existían en tal aislamiento que los funcionarios del condado rara vez se molestaban en visitarlas. El doctor Whitmore había sido comisionado por el estado para realizar evaluaciones de salud en las áreas más remotas de Alabama, como parte de un esfuerzo más amplio para entender las necesidades médicas de las poblaciones rurales tras la devastación de la guerra civil. Su asignación era sencilla: documentar patrones de enfermedades, necesidades de vacunación e información demográfica básica para familias que vivían fuera del alcance de la atención médica convencional. El viaje a lo que los locales llamaban Valle Ashford requirió 2 días de viaje dificultoso a través de un terreno que parecía diseñado para disuadir a los visitantes. El sendero serpenteaba entre densos bosques de pino de hoja larga y cruzaba lechos de arroyos que podían convertirse en torrentes sin previo aviso. El doctor Whitmore, un hombre metódico que llevaba diarios detallados de sus viajes, notó que, cuanto más profundo se adentraba en el valle, más parecía cambiar el paisaje de maneras sutiles pero inquietantes. «Los árboles crecen diferente aquí», escribió el 15 de junio de 1880. «Sus ramas se retuercen en patrones que parecen casi deliberados, y la maleza es inusualmente densa, como si la naturaleza misma buscara ocultar lo que está adelante. Incluso mi caballo parece nervioso, esquivando sombras y sonidos que no puedo identificar».
Los residentes locales en Camden habían sido reacios a proporcionar direcciones hacia la propiedad Ashford. Cuando se les presionaba por información, ofrecían advertencias vagas sobre la familia, siendo diferente, o sugerían que el doctor podría emplear mejor su tiempo en otro lugar. Thomas McGrady, quien dirigía la tienda general, había sido particularmente evasivo. Los Ashford se mantienen apartados, doctor, había dicho, evitando el contacto visual mientras hablaba. Han estado así por más tiempo del que cualquiera puede recordar. Algunos dicen que están malditos, otros que están bendecidos, dependiendo de a quién le preguntes. Pero todos están de acuerdo en que no son como los demás. Tal vez sea mejor dejarlos en paz. Pero el doctor Whitmore era un hombre de ciencia, no de supersticiones, y tales advertencias solo fortalecieron su determinación de cumplir con sus deberes censales. El Estado había solicitado específicamente información sobre familias aisladas, particularmente aquellas que podrían haber sido pasadas por alto en encuestas anteriores. Si los Ashford eran tan inusuales como sugerían los rumores locales, eso los hacía aún más importantes para documentar. El primer indicio de que algo estaba fundamentalmente mal llegó cuando el doctor Whitmore alcanzó el perímetro de lo que asumió que era la propiedad Ashford. Una cerca rústica hecha de rieles partidos y alambre retorcido marcaba algún tipo de límite. Pero fue el silencio lo que más lo golpeó. Ningún pájaro cantaba en esos bosques. Ningún insecto zumbaba en el aire húmedo. Incluso el viento parecía apagado, como si la misma atmósfera contuviera el aliento. La casa de campo, cuando finalmente apareció a través de un hueco en los árboles, parecía lo suficientemente normal a primera vista. Una estructura modesta de 2 pisos de madera envejecida, con una chimenea de piedra y un amplio porche frontal que había visto mejores días. Construcciones dispersas alrededor de la propiedad sugerían el patrón típico de una agricultura de subsistencia, un granero, una ahumadora, lo que parecía ser un sótano de raíces construido en una ladera. Pero a medida que el doctor Whitmore guiaba a su caballo más cerca, surgieron detalles que lo hicieron instintivamente alcanzar la bolsa médica que nunca dejaba a su lado. Las ventanas de la casa estaban todas cubiertas desde el interior, no con cortinas o persianas convencionales, sino con lo que parecían capas de tela y papel que bloqueaban cualquier vista del interior. El porche frontal, que debería haber proporcionado una entrada acogedora, estaba barricado con muebles adicionales y tablas de madera, dejando solo un camino estrecho hacia la puerta principal. Lo más inquietante de todo fue el jardín, donde las familias normales plantarían verduras en filas ordenadas. Los Ashford habían creado algo que se asemejaba a un laberinto. Tallos de maíz, postes de frijoles y vides de calabaza habían sido dejados crecer salvajemente, formando un enredo denso que hacía imposible ver más de unos pocos pies en cualquier dirección. El efecto no era accidental, se dio cuenta el doctor Whitmore. Esto era un intento deliberado de crear ocultación para evitar que alguien se acercara a la casa sin ser visto primero. Cuando el doctor Whitmore llamó a la puerta principal, el sonido resonó de manera extraña, como si el interior de la casa fuera mucho más grande de lo que sugería el exterior. Durante varios minutos no pasó nada. Luego escuchó movimiento desde adentro. No los sonidos normales de alguien que viene a abrir la puerta, sino un ruido de arrastrarse y raspar que sugería dificultad con la locomoción básica. La puerta se abrió apenas lo suficiente para revelar un rostro que el doctor Whitmore pasaría el resto de su vida intentando olvidar. La persona que respondió, identificada más tarde como Jeremiah Ashford, parecía tener entre 30 y 50 años, aunque la edad exacta era imposible de determinar debido a las severas deformidades que marcaban cada rasgo visible. Su cráneo estaba grotescamente agrandado, abultándose de maneras que sugerían un desarrollo cerebral anormal.
mientras que sus ojos, demasiado separados para enfocar el mismo objeto simultáneamente, poseían una inteligencia que parecía casi depredadora en su intensidad. El doctor Whitmore había visto defectos de nacimiento antes, el triste resultado de partos difíciles, accidentes infantiles o mala suerte genética. Pero la condición de Jeremiah Ashford era diferente a todo lo que había en la literatura médica. Su piel tenía una cualidad cerosa y translúcida que revelaba los vasos sanguíneos debajo, mientras que sus extremidades parecían doblarse en articulaciones que no deberían existir. Cuando hablaba, su voz llevaba múltiples tonos simultáneamente, como si varias personas hablaran a la vez. «Has venido por el recuento», dijo, aunque el doctor Whitmore aún no había explicado el propósito de su visita. «Hemos estado esperando a alguien como tú desde hace tiempo. Madre dice que puedes entrar, pero solo si prometes documentar lo que veas con verdad, sin juicio ni miedo». El interior de la casa Ashford desafiaba cada expectativa que el doctor Whitmore había formado sobre la vida en la frontera. En lugar de los espacios reducidos y desordenados, típicos de familias campesinas pobres, la casa había sido extensamente modificada para acomodar a sus inusuales habitantes. Las puertas se habían ensanchado, los techos elevados y los pisos reforzados con vigas adicionales que creaban ángulos extraños y niveles inesperados a lo largo de la estructura. Los muebles, claramente hechos a mano, estaban dimensionados para personas mucho más grandes que los humanos normales, pero diseñados con detalles intrincados que sugerían un oficio notable. Las mesas tenían casi 1.2 metros de altura. Las sillas estaban construidas para soportar pesos que aplastarían asientos convencionales, y las camas visibles a través de puertas abiertas se asemejaban más a plataformas que a arreglos de dormir típicos. Pero fueron los propios miembros de la familia quienes captaron la atención horrorizada del doctor Whitmore. En la sala principal de la casa, dispuestos en un semicírculo cuidadoso como si posaran para un retrato, estaban sentadas 7 personas, cuya apariencia desafiaba cada principio de anatomía humana que él había estudiado. Compartían ciertas características con Jeremiah: los cráneos agrandados, los ojos extrañamente posicionados, la piel translúcida, pero cada uno mostraba variaciones únicas que sugerían diferentes expresiones de la misma condición subyacente. La mujer presentada como la madre Ashford parecía ser el miembro más anciano de la familia, aunque su edad era tan imposible de determinar como la de sus hijos. Su condición había progresado hasta el punto en que su cráneo había crecido tanto que requería una silla especialmente construida con un respaldo alto y soportes adicionales. Sus ojos, cuando se fijaron en el doctor Whitmore, parecían ver no solo su presencia física, sino algo más profundo, algo que lo hizo profundamente incómodo. A medida que la primera semana de su estancia se extendía a una segunda, luego a una tercera, el doctor Whitmore se encontró atraído más profundamente en el misterio de la familia Ashford. Acollaron su presencia con un entusiasmo que parecía casi hambriento, ansiosos por compartir su historia con alguien del mundo exterior que finalmente pudiera entender lo que habían devenido. Pero entender, comenzaba a darse cuenta el doctor Whitmore, podría tener un precio que no estaba preparado para pagar. Cuanto más tiempo permanecía en el valle Ashford, más comenzó a notar cambios en sí mismo. Alteraciones sutiles que sugerían que la exposición prolongada a la familia estaba teniendo efectos que se extendían mucho más allá de la mera observación. Su propio reflejo en el espejo parecía diferente cada mañana, y sus sueños habían comenzado a presentar visiones de transformación que lo dejaban despertando con sudores fríos, inseguro de si estaba presenciando su futuro o simplemente procesando el impacto psicológico de su extraordinario descubrimiento. El verdadero horror comenzó durante la cuarta semana del doctor Whitmore en el valle, cuando se le permitió presenciar lo que los Ashford llamaban su comunión vespertina.
A medida que el crepúsculo se asentaba sobre las colinas de Alabama, la familia se reunió en lo que había sido el salón principal, pero que había sido transformado en algo que se asemejaba a un laboratorio primitivo. Las paredes estaban alineadas con frascos de vidrio que contenían especímenes que el doctor Whitmore inicialmente asumió que eran órganos o muestras de tejido preservados. Al inspeccionar más de cerca, se dio cuenta de que contenían algo mucho más perturbador. Cada frasco albergaba lo que parecía ser embriones humanos en desarrollo, pero embriones que mostraban las mismas deformidades características que los miembros vivos de la familia. Los cráneos agrandados, la piel translúcida, las estructuras articulares adicionales, todo estaba presente en estas formas flotantes que parecían pulsar con su propio ritmo interno, a pesar de estar suspendidas en líquido de preservación. Estos son nuestros hijos que eligieron no nacer en la limitación, explicó la madre Ashford, su voz llevando esa armonía inquietante de múltiples tonos. Entendieron que el mundo fuera de este valle no estaba listo para lo que serían, así que permanecen aquí, creciendo a su manera, contribuyendo con su esencia a nuestro entendimiento colectivo. La formación médica del doctor Whitmore le decía que lo que estaba observando era imposible. Los embriones no podían sobrevivir fuera del útero por períodos prolongados, ciertamente no mientras mantenían la apariencia de desarrollo continuo. Sin embargo, la evidencia ante sus ojos sugería lo contrario. Algunos de los especímenes parecían tener décadas de antigüedad, su líquido de preservación amarilleado por el tiempo, mientras que otros parecían frescos, sus tejidos rosados y vitales. La comunión vespertina en sí desafiaba toda explicación racional. Los miembros de la familia se dispusieron alrededor de la colección de frascos, sus cabezas agrandadas inclinadas en lo que parecía ser oración o meditación. Pero a medida que el doctor Whitmore observaba desde su posición cerca de la puerta, comenzó a notar que los especímenes respondían a la presencia de la familia. Los embriones se movían dentro de sus contenedores, sus pequeñas extremidades gesticulando en patrones que parecían casi coreografiados. Compartimos conciencia con todos nuestros parientes, explicó Jeremiah durante un descanso en el ritual. Los que nacieron en carne y los que eligieron permanecer en espíritu, todos somos parte de la misma mente en crecimiento. Cada generación agrega a nuestro conocimiento colectivo, nuestra comprensión de lo que los humanos pueden devenir cuando se liberan de las restricciones de la existencia ordinaria. Las implicaciones de esta declaración enviaron escalofríos a través de la mente científica del doctor Whitmore. Si los Ashford estaban en lo cierto, si realmente mantenían alguna forma de comunicación con material genético preservado, entonces representaban no solo una anomalía médica, sino un desafío fundamental a la comprensión de la conciencia misma. ¿Estaban estos especímenes realmente conscientes? ¿Podría la información genética persistir más allá de la muerte de maneras que la ciencia convencional nunca había imaginado? Su respuesta llegó la noche siguiente cuando uno de los especímenes más antiguos, una forma que parecía haber estado desarrollándose durante al menos 30 años, comenzó a brillar con una fosforescencia suave que iluminó toda la habitación. Los miembros vivos de la familia respondieron inmediatamente, su propia piel translúcida adquiriendo la misma cualidad luminosa, mientras entraban en lo que solo podía describirse como un estado de trance. El hermano Marcus tiene algo que compartir, anunció la madre Ashford. Su voz ahora llevaba armónicos que parecían resonar directamente en la cavidad torácica del doctor Whitmore. Desea hablar con nuestro visitante sobre la naturaleza de la transformación. Lo que siguió desafió toda explicación racional que el doctor Whitmore pudiera construir. El espécimen fosforescente comenzó a pulsar en patrones rítmicos, mientras los miembros de la familia hablaban al unísono.
sus voces fundiéndose en un solo tono complejo que formaba palabras sin que ninguna boca individual se moviera en coordinación con los sonidos. «Doctor», dijo la voz colectiva, «has venido buscando entendernos a través de la lente de tu ciencia limitada, pero estamos más allá de tal categorización. Somos lo que tu especie se convierte cuando abraza su verdadero potencial, cuando deja de temer los cambios que la evolución exige». La voz continuó describiendo procesos de modificación genética que no serían comprendidos por la ciencia convencional durante otro siglo. Habló de mutaciones deliberadas, programas de reproducción controlada diseñados para eliminar debilidades humanas y el cultivo de capacidades que existían latentes en el ADN ordinario. Lo más perturbador de todo, describió a la familia Ashford como meramente el primer experimento exitoso en un proyecto más amplio que había estado en curso durante generaciones. «Tu especie se restringe a través del miedo», explicó la voz. «Ven nuestros cráneos agrandados y asumimos deformidad, pero simplemente hemos permitido que nuestros cerebros crezcan más allá de las restricciones artificiales que mantienen a los humanos normales limitados. Observas nuestra piel translúcida y piensas en enfermedad, pero hemos alcanzado un estado donde los límites entre nuestras formas físicas y nuestro entorno se han vuelto permeables». El doctor Whitmore se encontró atrapado en conversaciones que duraban toda la noche, sesiones donde la conciencia colectiva de la familia Ashford compartía conocimiento que parecía provenir de fuentes más allá de su existencia aislada. Describieron las ubicaciones de otras comunidades donde se realizaban experimentos similares, familias en áreas remotas de Kentucky, Tennessee y Georgia, que habían seguido caminos paralelos de modificación genética. «La red existe», le aseguraron. «No estamos solos en nuestra transformación». A través de las montañas y valles del sur, familias como la nuestra han estado trabajando hacia el mismo objetivo: la creación de una nueva forma de vida humana que pueda sobrevivir y prosperar de maneras que tu especie nunca imaginó posible. «Bienvenido, doctor», dijo con una voz que resonaba con los mismos múltiples tonos que sus hijos. «Tenemos mucho que mostrarte, mucho que enseñarte sobre las posibilidades que existen más allá del desarrollo humano normal. Has venido a contarnos, a clasificarnos, a encajarnos en tu comprensión de lo que deberían ser las personas. Pero somos algo nuevo, algo que tu ciencia aún no ha aprendido a reconocer». Los otros miembros de la familia, presentados con nombres que el doctor Whitmore registró en su diario pero nunca publicó, mostraban variaciones de las mismas alteraciones fundamentales. Dos parecían ser adultos jóvenes, cuyos cuerpos habían crecido a proporciones enormes mientras mantenían el agrandamiento característico del cráneo y la translucidez de la piel. Tres otros parecían ser niños, aunque su tamaño y la inteligencia en sus ojos, extrañamente posicionados, sugerían que eran mucho mayores de lo que aparentaban sus años. A medida que el doctor Whitmore comenzaba su examen médico, un proceso que se extendería por varios días, descubrió que la condición de la familia Ashford iba mucho más allá de las deformidades visibles. Sus signos vitales eran diferentes a todo lo que había registrado antes. Frecuencias cardíacas que deberían haber sido fatales se mantenían sin aparente angustia. Temperaturas corporales que fluctuaban salvajemente parecían no causar incomodidad. Lecturas de presión arterial que excedían el rango de sus instrumentos iban acompañadas de una circulación perfecta a extremidades que deberían haber estado privadas de oxígeno. Lo más perturbador de todo era su inteligencia colectiva. Aunque los miembros individuales de la familia mostraban diferentes grados de función cognitiva, parecían operar como una unidad conectada, terminando los pensamientos de los demás, respondiendo a comunicaciones no habladas y demostrando un conocimiento que ninguna familia campesina aislada debería poseer.
Hablaron de eventos que ocurrían en ciudades lejanas, describieron teorías científicas que no se desarrollarían durante décadas y mostraron una comprensión de su propia condición que superaba la formación médica del doctor Whitmore. Somos lo que tu especie se convierte cuando se eliminan las barreras, explicó la madre Ashford durante una de sus largas conversaciones. Las limitaciones que mantienen a los humanos normales pequeños, débiles y de vida corta. Estas restricciones han sido levantadas de nosotros. Hemos crecido más allá de los límites que definen a las personas comunes y seguimos creciendo. Las entradas del diario del Dr. Whitmore de este período revelan a un hombre luchando por mantener su objetividad científica frente a fenómenos que desafiaban su comprensión fundamental de la biología humana. La condición de la familia parecía ser hereditaria, transmitida a través de generaciones de matrimonios dentro de la comunidad aislada. Pero en lugar de la degradación genética típicamente asociada con la endogamia, los Ashford parecían haber logrado alguna forma de mejora que trascendía las limitaciones humanas normales. Los niños, escribió el 20 de junio de 1880, muestran capacidades que bordean lo sobrenatural. Pueden predecir cambios climáticos días antes, localizar objetos perdidos sin buscar y parecen comunicarse por métodos que no requieren habla. Sin embargo, claramente son de origen humano, mostrando parecido con sus padres y abuelos, de maneras que confirman la relación biológica. A medida que las semanas se convertían en meses, el doctor Whitmore documentó cambios en la familia que sugerían que su condición no era estática, sino que evolucionaba continuamente. Los niños crecían visiblemente cada día, no solo en altura y peso, sino en el desarrollo de estructuras físicas adicionales que servían propósitos que no podía identificar. Pequeñas protuberancias a lo largo de su columna parecían estar desarrollándose en alguna forma de aparato sensorial, mientras que modificaciones en sus manos y pies sugerían adaptaciones para propósitos más allá de las actividades humanas normales. Los adultos mostraban signos de un desarrollo aún más avanzado. El cráneo de la madre Ashford había crecido hasta el punto en que las puertas normales ya no podían acomodarla, requiriendo que la familia modificara continuamente sus espacios de vida para satisfacer sus necesidades en expansión. Pero en lugar de ver esto como una discapacidad, ella hablaba de su cerebro en crecimiento como un regalo que le permitía procesar información y mantener conciencia en niveles que los humanos ordinarios nunca podrían alcanzar. Puedo percibir los pensamientos de cada criatura viva a millas de este valle, le dijo al doctor Whitmore durante una de sus conversaciones diarias. Los ciervos en el bosque, los pájaros en los árboles, incluso los insectos en el suelo, todos contribuyen con su pequeña porción de conciencia a mi comprensión del mundo que nos rodea. Más inquietante aún fueron los cambios que el doctor Whitmore comenzó a observar en sí mismo. Su documentación inicial había sido clínica y objetiva, pero a medida que su exposición a la familia continuaba, las entradas de su diario tomaban un tono cada vez más personal. Escribió de sueños donde se veía a sí mismo con el cráneo agrandado característico y la piel translúcida, y comenzó a experimentar momentos de conciencia expandida que parecían confirmar las afirmaciones de la familia sobre una conciencia mejorada. Me encuentro sabiendo cosas que no debería saber, escribió en una entrada fechada el 15 de agosto de 1880. Ayer predije una tormenta 3 días antes de que ocurriera y fui correcto hasta la hora. Esta mañana desperté con conocimiento detallado de eventos ocurriendo en Montgomery, información que resultó precisa cuando más tarde recibí confirmación a través de canales normales. La familia alentó estos desarrollos, asegurándole que su cuerpo estaba comenzando a responder a la exposición prolongada a su material genético mejorado. Hablaron de la transformación como un regalo que le estaban compartiendo,
una oportunidad de trascender las limitaciones de la existencia humana ordinaria y unirse a su conciencia colectiva. «¿Has sido elegido?», le dijo Jeremiah con lo que podría haber sido calidez en su extraña voz de múltiples tonos. «Tu mente científica combinada con nuestra biología mejorada creará algo remarcable. Puedes convertirte en el puente entre nuestra especie y el mundo más allá de este valle, el mensajero que lleva la palabra de nuestros logros a aquellos listos para abrazar la evolución». Pero a medida que los cambios en su propio cuerpo se volvían más pronunciados, el doctor Whitmore comenzó a entender el verdadero costo de la transformación de los Ashford. Su cráneo agrandado causaba dolores de cabeza constantes que ninguna medicina podía aliviar. Su piel translúcida lo hacía hipersensible a la luz y las variaciones de temperatura. Lo más perturbador de todo, encontró que su conciencia individual se fusionaba gradualmente con la conciencia colectiva de la familia, perdiendo el sentido de identidad personal que había definido su existencia. En 1958, cuando el Departamento de Carreteras del estado de Alabama comenzó a despejar terreno para una nueva ruta a través del condado de Wilcox, las bulldozers descubrieron los restos de lo que había sido la Homestead Ashford. La casa misma había colapsado años antes, pero el sótano de raíces construido en la ladera había preservado sus contenidos en condiciones que los arqueólogos describirían más tarde como deliberadamente mantenidas. Dentro de esa cámara subterránea, los investigadores estatales encontraron el equipo médico completo del Dr. Whitmore, sus diarios y, lo más perturbador de todo, evidencia de lo que parecía ser un laboratorio extenso dedicado a experimentación genética. Contenedores de vidrio alineaban estantes tallados directamente en la tierra, cada uno lleno de fluidos de preservación que de alguna manera habían permanecido claros a pesar de décadas de abandono. Los especímenes que contenían desafiaban la clasificación por cualquier sistema conocido de taxonomía biológica. La doctora Margaret Chen, la antropóloga forense asignada a catalogar los descubrimientos, testificaría más tarde ante una sesión cerrada de la Junta Médica Estatal de Alabama que los especímenes representaban material genético humano que había sido sistemáticamente modificado mediante procesos desconocidos para la ciencia moderna. Su informe preliminar, partes del cual fueron filtradas a revistas académicas en la década de 1970, describió formas embrionarias que poseían características imposibles según la comprensión convencional del desarrollo humano. Estos especímenes muestran un agrandamiento craneal consistente con una hidrocefalia severa, escribió la doctora Chen. Sin embargo, el tejido cerebral no muestra ninguno de los daños típicamente asociados con tales condiciones. En cambio, el desarrollo neural parece mejorado con estructuras adicionales que no sirven a ningún propósito identificable en la anatomía humana normal. Lo más desconcertante fue la aparente edad de algunos especímenes, que la datación por carbono sugiere han sido preservados por más de un siglo, mientras mantenían una integridad celular que debería ser imposible. Pero fue el descubrimiento del diario final del Dr. Whitmore lo que proporcionó las más escalofriantes percepciones sobre lo que había ocurrido en el Valle Ashford, oculto bajo tablas sueltas del suelo en lo que había sido el laboratorio principal. El volumen encuadernado en cuero contenía entradas que cronican su transformación completa, de científico objetivo a participante dispuesto en los experimentos genéticos de la familia. 3 de octubre de 1880. Leía una de las entradas posteriores escritas en una caligrafía que poco se parecía a su guión preciso anterior. Los cambios aceleran diariamente ahora. Mi circunferencia craneal ha aumentado 10 centímetros desde mi llegada. Sin embargo, no experimento dolor, solo una conciencia en expansión que me permite percibir realidades ocultas a la conciencia humana ordinaria.
El diario reveló que el doctor Whitmore no había sido el primer extraño en someterse a una transformación en el valle. Referencias a lo largo de sus escritos mencionaban a otros: mercaderes viajeros, cazadores perdidos, incluso agentes federales que habían venido buscando información sobre la comunidad aislada. Todos habían sido absorbidos en lo que los Ashford llamaban su mente en crecimiento. Su conciencia individual se fusionó con la conciencia colectiva de la familia para crear algo que trascendía las limitaciones humanas normales. El proceso es irreversible, confirmó la madre Ashford cuando expresó preocupaciones sobre regresar a su vida normal. No puedes volver a ser meramente humano después de experimentar lo que te hemos mostrado. Pero, ¿por qué querrías hacerlo? Has visto el futuro de nuestra especie, el destino que espera a aquellos lo suficientemente valientes para abrazar la transformación. A medida que se acercaba el otoño y el doctor Whitmore se dio cuenta de que su misión original se había extendido mucho más allá de cualquier marco de tiempo razonable, enfrentó una elección que determinaría no solo su futuro inmediato, sino el destino de su misma identidad. La Universidad de Alabama estaría esperando su informe sobre las poblaciones remotas del condado de Wilcox. Sus colegas querrían documentación de sus hallazgos, evidencia científica de las extraordinarias anomalías médicas que había descubierto. Pero, ¿cómo podía explicar lo que había presenciado sin sonar como un loco? ¿Cómo podía describir la condición de la familia Ashford en términos que la medicina convencional aceptaría? Y lo más preocupante de todo, ¿cómo podía dejar el valle cuando su propia transformación había progresado al punto de que la exposición a la luz solar ordinaria le causaba agonía física? La respuesta llegó en forma de una revelación que lo atormentaría por el resto de su vida abreviada. La familia Ashford nunca había tenido la intención de dejarlo ir. Desde el momento en que llamó a su puerta, habían estado implementando un proceso cuidadosamente planeado de asimilación, convirtiéndolo gradualmente en otro miembro de su conciencia colectiva, mientras usaban sus credenciales científicas para validar sus afirmaciones sobre la superioridad genética. «¿Lo entiendes ahora?», dijo la madre Ashford, mientras el doctor Whitmore se sentaba en la silla especialmente construida que habían construido para acomodar su cráneo en expansión. No puedes regresar al mundo de los humanos ordinarios porque ya no eres uno de ellos, pero puedes ayudarnos a prepararnos para el día en que nuestra especie emerja de estos lugares ocultos para reclamar nuestra posición legítima como la siguiente etapa de la evolución humana. Las entradas finales del diario del Dr. Whitmore, descubiertas décadas más tarde en circunstancias que permanecen clasificadas, revelan a un hombre luchando por mantener su objetividad científica incluso mientras su identidad individual se disolvía en algo más grande y más terrible de lo que podía haber imaginado. Su caligrafía, inicialmente precisa y controlada, se volvió cada vez más errática a medida que sus manos transformadas crecían demasiado grandes para instrumentos de escritura convencionales. «Los especímenes en los frascos no son embriones preservados», escribió en su entrada coherente final. «Son semillas esperando las condiciones adecuadas para brotar y crecer». La familia Ashford tiende este jardín de la humanidad potencial, nutriendo cada nueva forma hasta que esté lista para emerger en el mundo. Me he convertido en parte de este proceso de cultivo. Mi conocimiento científico fusionado con sus experimentos genéticos ha creado algo que ni los humanos ordinarios, ni los Ashford solos podrían lograr. Lo que ocurrió después permanecería oculto de los registros oficiales durante casi un siglo, hasta que trabajos de renovación en la casa abandonada en el Valle Ashford descubrieron evidencia que obligaría a la ciencia médica a confrontar la posibilidad de que la evolución humana pudiera tomar caminos mucho más extraños y aterradores de lo que alguien había osado imaginar. La verdad sobre el destino del doctor
Whitmore emergió solo a través de una serie de descubrimientos que abarcaron casi 8 décadas. Nos estamos convirtiendo en algo magnífico, escribió el doctor Whitmore en una entrada fechada el 15 de noviembre de 1880. Los límites entre el yo y el otro se disuelven a medida que nuestras estructuras neurales mejoradas permiten el compartir directo de la conciencia. Retengo mi formación científica, mi conocimiento médico, pero estas capacidades ahora son parte de una inteligencia más grande que abarca múltiples formas físicas. Ya no somos meramente humanos. Somos humanos, perfeccionados. La entrada final, apenas legible y aparentemente escrita durante las etapas finales de su transformación, contenía observaciones que influirían en programas de investigación gubernamental secreta durante décadas por venir. El proceso está completo, leía. La identidad individual se ha integrado con éxito en la conciencia colectiva, mientras se mantienen conocimientos y capacidades especializados. El experimento tiene éxito más allá de nuestras proyecciones más optimistas. Estamos listos para comenzar la siguiente fase. Lo que esa siguiente fase implicaba se volvió claro solo a través del testimonio proporcionado por residentes locales que habían observado actividades extrañas en los años posteriores a la desaparición del Dr. Whitmore. Los granjeros reportaron luces inusuales emanando del valle durante ciertas fases de la luna. Los cazadores describieron encontrar figuras en los bosques que parecían humanas a distancia, pero mostraban características que se volvían más perturbadoras al observarlas de cerca. Lo más preocupante fueron los informes de ganado desaparecido y desapariciones ocasionales de viajeros a lo largo de los caminos que pasaban cerca de la propiedad Ashford. La investigación de estos informes fue manejada con un secreto extraordinario. Los agentes federales llegaron al condado de Wilcox en 1881, aparentemente realizando un seguimiento rutinario del censo, pero en realidad buscando cualquier rastro del doctor Whitmore o la familia que había estado estudiando. Lo que encontraron en el valle permaneció clasificado durante casi un siglo, liberado solo a través de solicitudes de la Ley de Libertad de Información presentadas por investigadores en la década de 1970. El sitio mostró evidencia de habitación reciente, según el informe del agente William Crawford, pero no se pudo localizar residencia actual. Modificaciones extensas a la propiedad sugieren la implementación de algún tipo de programa de investigación biológica a gran escala. Cámaras subterráneas contienen equipo de origen y propósito desconocido, junto con materiales orgánicos que nuestro análisis preliminar no puede clasificar. Lo más significativo, el agente Crawford reportó el descubrimiento de lo que parecía ser un cementerio cuidadosamente mantenido, conteniendo tumbas que mostraban signos de actividad reciente a pesar de las fechas talladas en lápidas improvisadas que se remontaban décadas. Varias tumbas parecían haber sido abiertas y selladas múltiples veces, sugiriendo la remoción y reemplazo de restos humanos con propósitos que no pudieron determinarse. La conclusión oficial de la investigación federal fue que la familia Ashford había abandonado su propiedad a finales de 1880, llevándose al Dr. Whitmore con ellos a partes desconocidas. Pero documentos clasificados liberados años más tarde revelaron una evaluación diferente compartida privadamente entre funcionarios gubernamentales. Las evidencias sugieren que los sujetos de esta investigación lograron alguna forma de capacidad biológica mejorada que les permitió sobrevivir condiciones que serían fatales para humanos normales, decía un memorando interno. Sus ubicaciones y actividades actuales representan una amenaza potencial para la seguridad pública que requiere monitoreo continuo. Ese monitoreo continuó de manera esporádica a través de principios del siglo XX, a medida que surgían informes de comunidades similares en áreas remotas del sureste de los Estados Unidos.
Familias que mostraban características reminiscentes de los Ashford fueron documentadas en las montañas de Kentucky, los pantanos de Luisiana y los bosques de pino de Georgia. Cada comunidad mantuvo un aislamiento estricto del contacto exterior, mientras aparentemente perseguía los mismos objetivos de mejora genética a través de reproducción controlada y procedimientos experimentales desconocidos. La doctora Elizabeth Morrison, una genetista que estudió archivos gubernamentales clasificados sobre estas comunidades durante la década de 1960, concluyó que el caso Ashford representaba el ejemplo documentado más temprano de modificación genética humana sistemática en la historia americana. Su investigación, gran parte de la cual permanece clasificada, sugirió que las técnicas empleadas por estas familias aisladas estaban décadas por delante de la comprensión científica convencional. Lograron resultados que apenas comenzamos a comprender hoy, escribió la doctora Morrison en un informe de 1968 al Centro para el Control de Enfermedades. Sus métodos, aunque primitivos según los estándares de laboratorio modernos, demostraron una comprensión intuitiva de la manipulación genética que sugiere ya sea una notable percepción natural o acceso a conocimiento de fuentes que no hemos identificado. El misterio se profundizó en 1973, cuando trabajadores de la construcción que edificaban una nueva carretera a través del este de Alabama descubrieron una red de túneles subterráneos que conectaban varios sitios donde habían existido comunidades inusuales. Los túneles, tallados en roca sólida con una precisión que sugería capacidades de ingeniería avanzadas, contenían evidencia de uso regular bien entrada la década de 1900. Lo más perturbador fueron las cámaras descubiertas en puntos de intersección a lo largo de la red. Espacios que parecían diseñados para reuniones de grandes números de individuos, con características físicas que coincidían con las descritas en la documentación Ashford. Equipos arqueológicos que estudiaban el sistema de túneles encontraron artefactos que desafiaban la comprensión convencional de las comunidades que los construyeron. Herramientas hechas de metales que no podían identificarse mediante análisis estándar. Materiales orgánicos preservados que mostraban signos de modificación genética más allá de lo logrado por la ciencia moderna. Lo más significativo, descubrieron lo que parecía ser una biblioteca completa de investigación genética, registrada no en escritura convencional, sino en un sistema simbólico que parecía codificar información directamente en la estructura molecular de materiales orgánicos tratados especialmente. Las implicaciones eran asombrosas. Estas comunidades aisladas no solo habían logrado avances remarcables en la modificación genética, sino que habían desarrollado métodos para preservar y transmitir su conocimiento que trascendían los sistemas educativos convencionales. Cada generación podía literalmente heredar la sabiduría acumulada completa de sus predecesores, codificada directamente en sus estructuras neurales mejoradas. Para la década de 1980, el interés gubernamental en el legado Ashford había evolucionado de curiosidad histórica a preocupación activa sobre implicaciones de seguridad. Programas de investigación clasificados comenzaron a investigar si las modificaciones genéticas logradas por estas comunidades podían replicarse bajo condiciones controladas. Los resultados de estos experimentos permanecen altamente clasificados, pero documentos filtrados sugieren tanto éxitos remarcables como fallos catastróficos que reforzaron las decisiones oficiales de mantener un estricto secreto sobre todo el tema. Hoy, el sitio del Valle Ashford está marcado solo por una pequeña placa histórica que nota su significado como un asentamiento temprano en el condado de Wilcox. No se menciona al Dr. Whitmore, a la misteriosa familia que estudió o a los descubrimientos que desafiaron suposiciones fundamentales sobre el potencial genético humano. La tierra misma ha sido comprada por una fundación privada
que la mantiene como una reserva natural, cerrada al acceso público por razones citadas como protección ambiental. Pero los residentes locales aún reportan fenómenos extraños en el área. Los excursionistas describen encuentros con figuras que parecen humanas hasta que se observan de cerca. Los cazadores encuentran evidencia de asentamientos que aparecen y desaparecen sin explicación. Lo más común, la gente reporta sueños después de visitar el área. Experiencias vívidas de transformación y conciencia colectiva que reflejan las experiencias documentadas del Dr. Whitmore durante sus últimas semanas de existencia individual. La verdad sobre lo que ocurrió en el Valle Ashford puede no revelarse nunca por completo. Las evidencias científicas apuntan a logros en la modificación genética que eran imposibles según la comprensión del siglo XIX y permanecen apenas comprensibles hoy. El registro histórico sugiere que comunidades aisladas a lo largo del sur americano podrían haber desarrollado independientemente técnicas para la mejora humana que trascendían las limitaciones biológicas convencionales. Si estas comunidades aún existen, si sus experimentos continúan en ubicaciones ocultas a lo largo del país, permanece desconocido, pero el legado de la familia Ashford sirve como un recordatorio de que el potencial humano puede extenderse mucho más allá de los límites que consideramos normales, y que la búsqueda de la perfección genética, una vez iniciada, puede probarse imposible de controlar o contener. La entrada final del diario del Dr. Whitmore, escrita en el cuidadoso guión de su conciencia transformada, tal vez proporciona la conclusión más adecuada a este caso extraordinario. Nos hemos convertido en lo que la humanidad siempre estuvo destinada a ser, escribió. La pregunta que permanece es si el mundo está listo para lo que hemos devenido o si debemos permanecer ocultos hasta que la evolución prepare a los humanos ordinarios para la verdad de su propio potencial. El misterio del Valle Ashford nos recuerda que los límites de la posibilidad humana pueden ser mucho más flexibles de lo que imaginamos y que algunas preguntas sobre nuestro destino genético pueden ser demasiado peligrosas para responder. Al final, quizás el aspecto más perturbador de este caso no es lo que la familia Ashford se convirtió, sino lo que sugieren sobre lo que todos podríamos devenir dadas las circunstancias adecuadas y el coraje para trascender las limitaciones que aceptamos como normales. ¿Qué crees que le pasó al Dr. Whitmore y a la familia Ashford? ¿Crees que la modificación genética podría lograr resultados tan extraordinarios? ¿O piensas que hay una explicación más convencional para estas anomalías documentadas? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y háznoslo saber si te gustaría escuchar sobre otros casos donde la ciencia encontró fenómenos que no pudo explicar. No olvides suscribirte para más misterios que desafíen nuestra comprensión del potencial humano. Y recuerda que a veces las verdades más inquietantes son aquellas que revelan las posibilidades ocultas dentro de nosotros mismos.